Estimados hermanos y hermanas, el Señor nos dé su paz. La liturgia de la palabra de este domingo nos presenta ya al final del ciclo litúrgico el discurso escatológico de Jesús como cumplimiento de la profecía de Daniel. Jesús nos invita hoy a estar vigilantes para el día de la manifestación del Hijo del Hombre. La primera lectura, que está tomada del libro de Daniel capítulo 12, los versículos del 1 al 3, nos presenta la parte conclusiva del discurso apocalíptico que comienza en el capítulo 10. El autor manifiesta la convicción de que al final Dios hará justicia a los que sufrieron la persecución. Esta noción de justicia para aquellos que sufren y mueren sin encontrar una respuesta a sus sufrimientos parecen encontrar un desarrollo ya en el Antiguo Testamento sobre la doctrina de la resurrección de todos en modo inclusivo para ser juzgados por Dios. La noción del Sheol como el lugar de la oscuridad y el olvido de los malvados es ahora sustituido por la esperanza de la resurrección. Probablemente Daniel está interpretando Isaías 66:24 sobre el futuro de Sión y la condena de quienes se rebelaron contra Dios, cuando en el último versículo del profeta dice: y cuando salgan verán los cadáveres de aquellos que se rebelaron contra mí. Es decir, solo por la fe se puede acceder al hecho de ser levantados por Dios al final de los tiempos, o en el mejor de los casos, cuando dice el mismo profeta en el capítulo 26:19, revivirán tus muertos, mis cadáveres se levantarán. En Daniel queda aún la desesperanza para aquellos que murieron en la maldad y que serán reclutados para la condena eterna por la falta de fe, por la apostasía, por haber vivido de espaldas a Dios. San Pablo nos dirá con certeza sobre la esperanza en la resurrección de Jesús cuando dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? En 1 Corintios 15, 54, 57. Lo interesante de la escena en Daniel es que Dios enviará un mediador, el arcángel Miguel, para proteger a los hijos de su pueblo. El arcángel es quien salvará al pueblo en nombre de Dios. El Evangelio tomado de San Marcos, capítulo 13, versículos del 24 al 32, nos presenta el discurso escatológico, es decir, de las cosas que sucederán antes de la venida gloriosa del Hijo del Hombre para la salvación universal. Lo característico desde capítulo 13 de Marcos es la centralidad del discurso escatológico que viene acontecido por signos visibles que la literatura popular del tiempo contemporáneo a Jesús lo desarrolló. Los versículos del 24 al 27 condicen con el libro de Daniel, que pone de manifiesto la intervención directa de parte de Dios que viene a salvar a sus elegidos. Al mismo tiempo, este texto de Marcos aparece en contraste con la narración de Génesis 1, 14, 19, donde Dios separará el día de la noche, cuando crea el sol y la luna en el cuarto día de la creación. Al final de los tiempos, el cosmos hace su proceso de transición al caos. Como dice San Pablo, la creación gime como con dolores de parto, esperando el día de la redención. Esta manifestación de la conmoción del cosmos hace parte de la espiritualidad popular del pueblo que se preparaba para el día terrible del Señor. La venida del Señor no se centra tanto en el juicio escatológico, en cuanto que la venida tiene por objetivo la salvación de los fieles, los elegidos, y no el juicio de los pecadores. El juicio a los pecadores está ya representado en la destrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén. Es decir, el castigo de Dios por los pecados viene ya manifestado en la destrucción de la ciudad de Jerusalén y del templo, y no en el castigo al final de los tiempos. ¿Por qué? Porque la última palabra de Dios no es el castigo. La última palabra de Dios es la espera, es la oportunidad. Así se entienden los versículos siguientes. Los versículos del 28 al 32 nos presenta la parábola del higo, como para comunicar los signos antes de la venida del Hijo del Hombre, y en la parábola del higo nos habla sobre el cuándo sucederán estas cosas. No obstante, el texto no da una respuesta acerca del cuándo. Vuelve a enfatizar en la dimensión de los signos antes de la inminente venida del Hijo del Hombre, es decir, debemos estar siempre preparados. Jesús pone de manifiesto que es inútil preocuparnos por el cuándo,
de la venida del Hijo del Hombre. Pero lo que sí hay que reconocer son los pequeños signos del cumplimiento definitivo de las promesas de Dios en Jesús, que se realizará al final de los tiempos, cuando todos seremos glorificados en el Hijo. Es curioso, o lo curioso de la parábola de la higuera, es que este árbol comienza a florecer en la primavera, antes del verano. La primavera indica el renacer de las plantas, el renacer de la naturaleza. El rabinismo judío simbolizaba la Tanakh con el higo, en el sentido de que esta fruta se puede comer sin dejar nada, incluso las semillas y la piel. La palabra de Dios tiene toda ella una enseñanza para la edificación del creyente. Nada de ella hay en contradicción a la edificación de las personas. Algunos textos difíciles se podían interpretar espiritualmente. Eso era lo que decía también Orígenes de Alejandría, un escritor del tercer siglo de nuestra era, que la palabra de Dios es como un higo y que tiene varias etapas y que se puede llegar espiritualmente a cada una de ellas para poder interpretar. Ahora el Hijo del Hombre se presenta de este modo, que nosotros tenemos que interpretar en el higo el referente para estar vigilantes, para que el Señor se pueda manifestar, para que el cumplimiento del Señor se realice en nuestra historia. Los signos presentados son el desarrollo natural de la creación, que se rige por el curso del ciclo de las estaciones. Jesús pone en claro que sus palabras son determinantes, en el sentido de que todo cuanto dice se cumplirá en su debido tiempo. Mientras esperamos el momento de la venida del Hijo del Hombre, nos conformamos con reconocer a este Hijo en la persona de Jesús, que nos ha reconciliado definitivamente por medio de su muerte en la cruz, tal como nos presenta la segunda lectura, que está tomada de la carta a los Hebreos, capítulo 10, los versículos interrumpidos del 11 al 18, donde afirma que Jesús se ofreció de una sola vez como un sacrificio espiritual para la salvación de todos, y que ahora participa de la presencia de Dios sentado a su derecha. Pidamos al Señor para que nos dé la gracia de vivir vigilantes, con el corazón y la mente orientados hacia la venida de Jesús, el Hijo del Hombre. Buen domingo, paz y bien.